¿Se logra ver, jóvenes? Sí, doctor, se puede ver la pantalla, se puede ver pantalla completa. Muy buenas tardes, señores alumnos. El día de hoy vamos a dar inicio a la actividad teórica correspondiente a lo que es fisiología uterina. Mi nombre es Luis Charango, médico ginecólogo obstetra. La introducción para este fisiología uterina se define en que hay cambios que sufre el útero en los diferentes momentos de la etapa gestacional y al momento que se produce el trabajo de parto. En este tema conoceremos cómo el útero sufre las modificaciones tanto en su vista anatómica, vasculares y contráctiles que lo separan para el parto eutóxico. ¿Qué significa esto? En una gestación, el útero comienza a engrandarse producto del crecimiento fetal. Y cuando ya está al término de la gestación, se va a producir las contracciones en la cual se van a indicar que ya estamos inicio al trabajo de parto o labor de parto. Y por ende, al momento de que ya se han producido las modificaciones, al momento del parto tóxico, comienza el útero ya a modificarse tanto el cuello uterino, en la cual se va a borrar o incorporar o que se va a adelgazar y luego se va a aperturar el orificio externo e interno del cuello del útero, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los objetivos? Que ustedes, alumnos, comprendan cómo el útero sufre las modificaciones durante la etapa de la gestación. También que reconozcan cómo actúan los marcapasos fisiológicos que se producen en el útero. ¿Qué cosas son un marcapaso fisiológico? Es en la cual a nivel del fondo uterino se producen las contracciones. Eso es a nivel del músculo del miometrio del útero. Que esto en forma rítmica va a contraer el útero y así va a originar lo que son las contracciones. Y en el útero, el músculo miometrio tiene células en la cual va a dar inicio a nivel del fondo uterino, justo en la intersección de la trompa uterina con el fondo uterino, van a colocar los marcapasos fisiológicos y se va a iniciar las contracciones del fondo uterino hacia el cuello, produciendo la triple gradiente descendente que lo vamos a ver más adelante. Eso significa marcadores fisiológicos. ¿Por qué fisiológicos? Porque es propio del útero cuando ya culmina, ¿no?, la etapa de la gestación. Luego, como otro objetivo es entender cómo es el comportamiento del útero durante el inicio, en la cual va a producir modificaciones tanto anatómicas y vasculares, y cuando se termina la gestación mediante el parto eutóxico, si es que se da, si es que hay condiciones, o si no se da, pasaría lo que es un parto cesárea. Como breve resumen, como ustedes ya han llevado anatomía, esto es el útero, ¿no? Acá tenemos lo que es el fondo uterino, el cuello, el istmo, perdón, el cuerpo, el istmo y el cuello uterino y la parte superior de la vagina. Entonces, un útero no grávido o un útero de una mujer no embarazada es de una estructura casi sólida por la presencia de los músculos lisos, que es un músculo duro, la cual va a producir la resistencia en cuanto al útero comienza a agrandarse. Tiene un peso de 70 gramos y tiene una medida entre 6 a 8 centímetros de longitud promedio 7. En una mujer ya multípara está, el útero comienza pues a medir cerca de 9 a 10 centímetros de largo. Al final del embarazo, el volumen promedio del útero está más de 1 kilo, o sea, más de 1.100 gramos. En cuanto a la capacidad, puede llegar a 5 litros. Si son casos de embarazos múltiples, pueden llegar cerca de 20 litros de
capacidad. Acá tenemos el útero, que es el órgano en la cual sufre las modificaciones. Se dan cuenta cómo el útero va creciendo. Las fibras musculares se van agrandando y como son tan duras, permite pues que albergue el feto. Ahora, el útero sirve para tres cosas, ¿no? Primero, para producir lo que es la menstruación debido a la descamación del endometrio. Segundo, para albergar al feto durante toda la etapa de la gestación. Y tercero, para desarrollar cáncer. Si hablamos de cuerpo uterino, se desarrolla el cáncer endometrial, y si hablamos del cuello uterino, se desarrolla el cáncer del cuello uterino. Después de eso, ya el útero ya no tiene otras funciones más que de esos tres. Y como pueden ver ustedes, el útero, cuando mide 6 a 8 metros, es intrapélvico, se encuentra dentro de la cavidad pélvica. Cuando ya comienza a avanzar la gestación, este útero de lo que es intrapélvico se hace extrapélvico, ¿no? Y comienza a crecer y va a tener relaciones con los órganos abdominales, como son los intestinos, no tanto el delgado y el grueso, y si sigue creciendo puede llegar a la altura de la región del hipogástrico, incluso al diafragma, que supuestamente debe estar por acá. Va a hacer qué cosa, que el diafragma desplace hacia arriba. ¿Y qué pasa con el pulmón? Su capacidad ventilatoria va a disminuir, porque recuerde, por cada inspiración el pulmón se expande, pero como está acá el útero, va a chocar y no va a producir una buena expansión. Entonces la paciente, cuando ya está dentro del tercer trimestre, o sea, ya llegando a las 38, 40 semanas, comienza a tener dificultad para respirar, la famosa disnea. Es por esta razón que el útero se vuelve extrapélvico y llega al nivel de la región del hipogastrio. Y una medida de lo que es a 8 centímetros llega a medir justo en la región del epigastrio entre 34 a 36 centímetros de altura. Quiere decir que de la sínfisis del pubis trazamos con el centímetro, que a nivel del fondo se mide, y esta medición llega entre 34 a 36 centímetros. Puede llegar a 37 siempre y cuando la cabeza del feto no encaje en la cavidad pélvica. Cuando la cabeza del feto encaja en la cavidad pélvica, de lo que mide 34 desciende y llega a medir a 32, y de lo que tenía 36 llega a medir a 34. Dependiendo del encajamiento, este útero ya comienza a sufrir ya sus modificaciones. ¿Qué más tenemos? Como les dije, tiene una parte que es el fondo uterino, que está conectado con las trompas uterinas. Tiene lo que es el cuerpo uterino o segmento superior, que esta es la zona, como ustedes pueden ver, más gruesa, con gran cantidad de miocina, que se encuentra en donde, en el músculo liso, y eso da la producción de la contractibilidad para que el útero, en el momento del trabajo de parto, se contraiga. Este pedacito de acá es el istmo del útero, o también segmento inferior. Este istmo mide cerca de 1 centímetro, pero cuando ya el útero comienza a expandirse, este istmo se convierte en segmento. Cuando se convierte en segmento, logra medir cerca de 3 centímetros. En esta zona donde se hace la incisión para parto cesárea, ¿ya? El istmo entonces se encuentra entre el cuerpo y el cuello uterino. Esta parte del istmo es el segmento inferior, y tenemos lo que es el cuello uterino. Ahí tiene pocas fibras musculares y dos orificios. El orificio cervical interno, que comunica la cavidad endometrial, ¿no? Tenemos lo que es el conducto endouterino, y tenemos el orificio cervical interno. El cuello mide cerca de 3 a 3,5 centímetros de largo. Te digo, este tiene poca capacidad de músculo liso, y a la vez pues también tiene poca capacidad o casi nula
¿no? Cuando hay contracciones, porque las contracciones se van a iniciar acá. Es como que esto fuera un globo de aire o un globo de agua. Ustedes presionan parte del fondo del globo, ¿qué va a pasar con la boca o el orificio del globo? Se va a abrir, es igualito acá. Cuando hay contracciones, acá está el feto, la cabeza va a descender y comienza a desaparecer este cuello que mide 3 hasta medir hasta tener un engrosamiento así igualito como el cartílago del pabellón auricular. A eso le decimos que ya se ha incorporado o se ha borrado al 100% y de ahí comienza a abrirse los orificios tanto cervical interno y externo, ¿no? Y comienza el periodo de dilatación, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras del útero? Tenemos tres, empezando de la parte más interna de acá, que es el endometrio o también se le llama mucosa. Este endometrio tiene dos capas. Una capa funcional que se encuentra por encima del miometrio y una capa, perdón, una capa basal, y por encima de la capa basal se encuentra el endometrio funcional. Este endometrio funcional es el endometrio un poco más grueso. ¿Por qué? Porque está bajo exposición de lo que es las hormonas sexuales femeninas, como es el estrógeno y progesterona. ¿Qué hace el estrógeno al endometrio funcional? Hace que se prolifere, se engruese. ¿Y qué hace la progesterona? Hace que se adelgace. Debajo de eso se encuentra lo que es el endometrio, hasta que de una vez que se ha producido el adelgazamiento del endometrio, produciendo la menstruación, esta estructura o esta capa del endometrio en su parte basal se comienza a reconstruirse, ¿ya? Para así poder, al momento de que se comienza la parte funcional, no logre pues llegar a la parte basal. Y esto está por encima del músculo miometrio. De ahí viene lo que es la parte media, que es el miometrio, o netamente muscular, y la parte externa es el perimetrio, o también se le llama la parte de la serosa. Si hablamos de histología, ustedes pueden ver acá, miren el perimetrio, la capa externa, ¿no?, serosa, que esto va a envolver toda la parte del útero. Luego vamos a tener la parte media, que es la parte del miometrio. Es aquí donde hay tipos de células musculares, las que son las que están pegadas internamente, ¿no?, son longitudinales, al igual que el externo, miren. Tanto la parte externa y la parte interna del miometrio son células longitudinales o fibras longitudinales. La parte, la parte del medio son células de músculo y son circulares, como pueden ver acá, ¿no? Circulares. Y acá tenemos lo que ya hemos visto, el endometrio en su capa basal, que está pegado al endometrio, y su capa funcional. Es diferente sus células. Y en el biometrio, la capa más gruesa está formada por haces de fibras musculares, separadas por cada fibra por tejido conectivo. Estas haces de los músculos se forman en tres estratos. El estrato submucoso, que está casi pegado a la parte del mucosa del endometrio. La parte media es netamente vascular, donde van a estar acá todos los vasos que vienen de la arteria uterina por acá y van a dar ramas radiales, ramas arcuatas, para irrigar esta zona. Por eso que esta zona de la parte media es un estrato vascular, netamente formado tanto de la musculatura circular como del dorso. Y tenemos lo que es el estrato subseroso, que es la parte más externa. Aquí, por ejemplo, hay una patología muy frecuente que vemos nosotros, que son los mismos útero o hematosis uterina,
¿Por qué estos miomas se presentan aquí por exposición del estrógeno? Cuando estos miomas comienzan a crecer, acá hay vasos que están irrigando el útero, logra llegar al vaso, se rompe y comienza el sangrado. Por eso la paciente cuando venga con una hemorragia uterina normal a nivel vaginal, ¿no? A veces este mioma está comprimiendo los vasos y se produce el sangrado y a su vez pues su hemoglobina de la paciente comienza a bajar pues de lo que es 12, lo mínimo normal llega a bajar a 10 o llega a bajar hasta 9. Y si no se corrige este mioma, la paciente va a seguir sangrando y va a seguir teniendo pérdida de sangre. Y su hemoglobina va a quedar por debajo de lo normal. ¿No? Ahora, este biometrio tiene unas características en la cual tiene 4 tipos de funciones. Una de ellas es la elasticidad. ¿Qué significa la elasticidad? Es aquella que este músculo es elástico, es decir, que se va a estirar cuando comienza a crecer el útero, ¿no? Estira, estira, ¿no? Cede esa fibra por ese elástico y no se logra romper. ¿Cuándo se logra romper esta elasticidad? Por decir, cuando hay una cirugía previa, por ejemplo, una cesárea previa, o cuando hay una cirugía, una miomectomía. ¿Qué significa miomectomía? Una extracción del mioma. Si esta paciente no se le dice que después de su cirugía, cualquiera de los dos que se han nombrado, se tiene que embarazar a partir del segundo año de la cirugía, se corre el riesgo de que esta cicatriz, como su elasticidad ha sido ya alterada, se pueda romper. Pero mientras no hay una cirugía previa, el músculo tiene la capacidad de ser elástico y puede aguantar o ceder la elasticidad para albergar al feto sin romperse el útero, ¿no? La otra de acá es la contractibilidad. ¿Qué cosa es la contractibilidad? Es la propiedad, ¿no?, en la que tiene de que el músculo se contraiga, ¿no? O sea, se produce la contracción a nivel del fondo uterino, ¿no?, de arriba hacia abajo, y se contrae ¿para qué? Para que el cuello comience a desaparecer de 3 centímetros, que logra medir cerca de 2 o 1 milímetro, porque se pierde, no hay cuello, y comienza lo que es la apertura del orificio del cuello, ¿no? Eso es su grado de contractilidad. Ahora tenemos también lo que es una característica del músculo del útero, que es la irritabilidad. ¿Qué significa irritabilidad? Cuando estas células, ¿no?, del músculo miometrio se comienzan a tener pequeñas contracciones, ¿no? Esto corre el riesgo de que pueda producir pues un parto pretérmino. Por ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, un embarazo gemelar puede ser un polidramio. Polidramio, ¿qué cosa es? El aumento del líquido amniótico. Aparte del feto que está creciendo, hay cantidad de agua, quiere decir que ese útero puede tener gran resistencia a la elasticidad, pero se va a producir pequeñas contracciones, produciendo que el útero se irrite. A eso se le llama irritabilidad uterina. Tenemos el otro, lo que es la retractibilidad, que es la capacidad que tiene el miometrio de adaptarse a su nuevo volumen. ¿Qué quiere decir con esto? Que el útero, por ejemplo, está ya teniendo su grado de capacidad de que ya el feto está creciendo. ¿No? Esta función de la retractibilidad quiere decir que el útero ya está cediendo a su volumen que tiene adentro. Quiere decir que este volumen de lo que era casi poco, al tener un feto más líquido, ya está cediendo en cuanto a su característica del músculo uterino. Entonces, estas son las 4 características que tiene el miometrio, ¿no? Elasticidad, contractilidad, irritabilidad y retractibilidad. Ahora, en cuanto hablando de las contracciones uterinas, se van a dar 3 eventos importantes, que son la despolarización de la membrana, que quiere decir que se va a relajar la membrana, y la liberación del calcio, y luego el deslizamiento de las proteínas contráctiles, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí,
llega el estímulo, por ejemplo, comienza ya a iniciarse el trabajo de parto. ¿Qué va a producir? Esta membrana se va a despolarizar. Entonces, al despolarizar, se va a producir la liberación del calcio que se encuentra en el miometrio. ¿Y qué va a producir? Que este complejo de actina y miosina que se encuentra en el miometrio se conforma lo que es el complejo actino-miosina. Al producirse este complejo actino-miosina, que va a producir acá las contracciones uterinas. ¿Ya? Repito, llega el estímulo, la membrana se despolariza. Al despolarizarse o al relajarse, ¿qué va a hacer? Va a liberar el calcio. Al liberar el calcio, esta actina y esta miosina que están separados se juntan, se potencian y conforman el complejo actino o acto-miosina, como quieran llamarlo. Y al producirse este complejo, comienza a tener las contracciones uterina. Ahora, ¿qué cosa es el calcio? El calcio es un mineral más abundante que se encuentra en el organismo, ¿no? Sobre todo a nivel de los músculos. Ese es el calcio que va a estar dentro del miometrio. Ahora, este calcio, hay otro componente que es la calmodulina, que es otra proteína que va a producir la contractibilidad. No, estos se van a interactuar y al interactuar se va a formar lo que es la miosina quinasa de cadena ligera más la adenosín trifosfato. Esto al entrar en contacto la miosina quinasa de cadena ligera más el ATP, ¿qué va a hacer? Va a desdoblar este ADP y lo va a separar en un solo ADP. En vez de trifosfato va a ser difosfato más un fosfato en el aire. Esto, al producir esto, ¿qué va a producir? La miosina con la actina se van a unir y al producirse la unión se forma lo que es actino-miosina. Ahora, cuando se produce la relajación, ¿qué es lo que pasa? Se hace lo inverso. Se disminuye la liberación de calcio. Al disminuir la liberación de calcio, este complejo de actina se separa debido a que se ha perdido el potasio y esta actina se logra a separar y se va a producir lo que es la relajación uterina. Esta es lo que es la bioquímica, ¿no?, más profunda de una contracción uterina. ¿Cuáles son las características fundamentales, ¿no?, de una contracción uterina? ¿No? Es que desde que se comience el inicio del trabajo de parto hasta que culmine el trabajo de parto. Y acá tenemos las características que van a empezar siempre a nivel del fondo uterino. Y tenemos el primera parte que es el tono basal. ¿Y qué cosa es el tono basal? Es la presión más baja, ¿no?, que se va a encontrar en el fondo uterino entre una contracción a otra. Por decir, acá hay una contracción y aquí empieza otra. Este de aquí, esta unión entre las dos contracciones, se le va a llamar tono basal, porque es la presión más baja. Luego, ¿qué cosa es la intensidad? Es el grado de lo que adquiere una contracción en el útero, ¿no? O sea, es decir, la fuerza que ejerce desde el fondo hacia el cuello para que pueda abordar y dilatar. ¿Qué cosa es la frecuencia? Es el número de contracciones que se produce cada uno. Las contracciones en un trabajo de parto para que logre modificar el cuello y pueda salir por parto tóxico, tiene que ser una contracción cada 3 minutos o 3 contracciones cada 10 minutos. Ese se le llama frecuencia. Si hay una contracción, uno cada 10, cada 15 o cada 20, quiere decir que no va a producir lo que es la modificación del cuello uterino, porque su contracción, su frecuencia no es adecuada para un trabajo de parto. Tiene que ser una contracción cada minuto, cada 3 minutos, perdón, o 3 contracciones en 10 minutos. Ahora, si hablamos de una frecuencia,
esta contracción también tiene una duración, y cuando hablamos de duración, es el tiempo que va a demorar de una contracción a otra. Puede durar 20, 25 o 30 segundos por cada contracción. A eso se le llama duración. ¿Y qué cosa es el ADME? El ADME es el punto más alto que tiene esta presión de contractibilidad. Quiere decir que en una gráfica, que lo vamos a ver más adelante, tenemos una línea basal, comienzan las contracciones así, ¿no? Hasta llegar pues a 70, 80, hasta 100 milímetros de mercurio, y luego baja. Esta de aquí es el ADME que tiene cada contracción, ¿no? Que es cada 3 minutos. Si uno tiene un ADME más alto, que llega a 100 milímetros de mercurio, quiere decir que ya estamos frente a un trabajo de parto. ¿Y qué cosa es la actividad uterina? La actividad uterina es el producto que se tiene que multiplicar el número de contracciones que ocurre en 10 minutos más la intensidad de las contracciones. Eso se mide en unidades de Montevideo. Estas son las características de las contracciones uterinas que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí hablamos de uno por uno en frecuencias. Como les estaba diciendo, es la contracción en 10 minutos. Esto van a aumentar progresivamente según el trabajo de parto. Desde que inicia, al principio, estos son irregulares. ¿Qué cosa quiere decir irregulares? Que se pueden dar, como les digo, cada 15 o cada 20 minutos. Y conforme va pasando las horas, estas, esta frecuencia se va poniendo en tono regular. Quiere decir que ya no te va a dar cada 10, cada 15 o cada 20 una contracción, sino que ya va a ser 13-10 o una contracción cada 3 minutos. Y cuando sucede estas frecuencias, que es en forma regular, ahí comienza ya lo que es el periodo de dilatación, comienza ya a borrarse y comienza a dilatar el cuello uterino y llega a su máxima frecuencia en el periodo expulsivo. Por decir, en una dilatación puede llegar dos, un mínimo y un máximo de 3 a 4 en 10 minutos. Cuando ya llegas en etapa expulsivo, las contracciones tienen que ser ya no cada 3 minutos, sino es cada 2 minutos, o sea, 5 contracciones en 10 minutos. Diferencia entre un periodo a otro periodo, ¿no? Y cuando hablamos de bradisistoles, que hay una disminución de la frecuencia, quiere decir que se da menos de 2 contracciones en 10, y cuando hablamos de taxisistolia, se da a una frecuencia de más de 5 contracciones en 10 minutos. Es lo que es la frecuencia de lo que es la fisiología uterina. En cuanto a la intensidad, es el grado de contracción que va a alcanzar el útero, o sea, la fuerza derivada como consecuencia a su amplitud y duración. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una intensidad baja, que es de 10 a 20 milímetros de mercurio, quiere decir que si esta intensidad prácticamente no va a haber cambios a nivel del cuello uterino para que pueda producirse el parto eutóxico. Las contracciones de Brastochy tienen una intensidad de 25 milímetros de mercurio. Entonces, esto tampoco no te va a producir mayor cambio cervical, pero durante el trabajo de parto llega de 30 a 50 milímetros de mercurio. O sea, por encima de 50 milímetros de mercurio se le llama hipersistolia, ¿ya? Por debajo de 10 milímetros de mercurio se va a llamar una hiposistolia. Cuando estamos frente a un trabajo de parto y hay una hiposistolia de 10 a 20 milímetros de mercurio, ahí es donde empezamos nosotros, si es que en las condiciones, a acentuar a la paciente en trabajo de parto. ¿Qué significa acentuar? Que se le ayuda con unas gotas de oxitocina que se colocan en un frasco y vamos graduando poco a poco hasta que la intensidad llegue de 30 a 50 milímetros de mercurio. La duración
es el tiempo, como le dije, que demora en cada contracción. Al comienzo del parto, son pequeñas duraciones que pueden ser entre 10 a 20 o a veces casi pasa desapercibido. Según la dilatación, esto llega de 40 a 80 segundos. Cuando ya comienza una etapa expulsiva, esto dura más de 90 segundos y la paciente tiene una compresión abdominal, como que a nivel del abdomen está haciendo una presión. Y todo eso debe ser evaluado por un efecto nocivo, ¿ya? En cuanto al tono, ya les dije la presión más baja que ejerce el útero durante las contracciones. Durante la segunda mitad del embarazo, estos tonos van de 3 a 8 milímetros, que es el tono más bajo de mercurio. En el trabajo de parto llega de 8 a 12 milímetros de mercurio. Por debajo de 3 se cataloga como una hipotonía y por encima de 12 milímetros de mercurio en cuanto a la tonalidad, se cataloga como una hipertonía. Tono a nivel muscular. Ahora, el intervalo es el espacio de tiempo que hay entre contracciones a contracciones, dependiendo de la frecuencia y duración. Al principio, este intervalo es prolongado, pero progresivamente eso se va, no, la distancia se va acercando hasta que ya llega un tiempo que clínicamente se mide el reposo uterino entre dos contracciones, tomando el tiempo entre una y otra que tiene que dar por lo menos cada 3 minutos. No. Ahora, entre una contráctil a otra se le llama la pausa intercontráctil. Eso es un mecanismo normal, un mecanismo fisiológico que se presenta en el trabajo de parto. Eso quiere decir que ese mecanismo fisiológico sirve como descanso o defensa de la madre y también del feto. ¿Por qué? Porque cada contracción que pasa, los músculos se contraen, la madre sufre bastante dolor y el feto comienza a tener también un poco de desaceleración en cuanto a la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa desaceleración? Que a veces se come cada, por cada contracción va a haber un cambio en la frecuencia cardíaca. Que llega de 15 a 20 latidos más y luego regresa a su sitio. Se llama aceleración normal. La desaceleración es cuando contracción y no hay esa variabilidad y comienza a descender la frecuencia cardíaca y no regresa a su estado normal. Ahí ya estamos en un problema de desaceleración en cuanto al trabajo. Por eso que tenemos que tener en cuenta bastante lo que es el intervalo. Y el AME, como le dije, que es el punto más alto en una curva por cada o por cada presión intraamniótica durante el trabajo. Y la actividad uterina se da mediante las contracciones que se mide en frecuencia y en cuanto a su intensidad de las contracciones. A esto se le llama, ¿no?, unidades de Montevideo. De cualquier manera, para que un trabajo de parto se considere normal, desde el punto de vista contráctil debe de cumplir el triple gradiente descendente. Triple gradiente descendente. Ese es el verdadero trabajo de parto, que va de arriba hacia abajo. El falso trabajo de parto o el parto distóxico, esta triple gradiente se invierte, que viene de abajo hacia arriba, ¿no? Ahí donde no existe contracción y se produce pues un parto distóxico porque se ha opuesto la triple gradiente descendente. Pero miren lo que es en cuanto a la actividad uterina. Cuando está todavía en la gestación, miren, el intervalo de un sitio a otro es menos, ¿no? Se da uno cada 10 minutos. No, la intensidad puede llegar hasta 20 o 30. Cuando está en preparto, llega a 40 mililitros de mercurio y esto comienza a acercar. Cuando comienza la dilatación, pues miren, ya se está tomando
acerca cada 3 en 10, ¿no? Y la intensidad llega a 30 milímetros de mercurio. Si sigue esto avanzando la dilatación, acá por decir está empezando en 1, 2 y acá ya está llegando a 9, ya se produce hasta 5 contracciones en un minuto. Acá la gráfica te muestra 4, lo máximo es 5. Y comienza ya a lo que es a dilatar y lo que es la intensidad llega a 50 milímetros de mercurio. Cuando ya estamos en periodo expulsivo, ya completa las 5 contracciones en 10 minutos y la intensidad llega a 60 milímetros de mercurio. Miren cómo cada actividad uterina en cada tiempo es diferente. Cuando recién empieza es alejada y es poca. Cuando más avanza, eso se va cortando y se va poniendo más intenso y al producirse más intensidad, se logra modificar el cuello y producir lo que es el parto eutóxico. Ahora, los componentes de la contracción uterina tenemos que tener lo que es la presión basal, ¿no? Que eso se produce mediante un periodo de relajación que es de 8 a 12. Su intensidad es la presión máxima que ejerce la contracción en un trabajo de parto que oscila entre 30 a 60. Y la frecuencia es entre una contracción a otra en un lapso de 10 minutos, que empieza con 1, con 2, hasta llegar a 3 que logre patrón. ¿Qué significa lograr patrón? Que esto en 10 minutos tiene que ver 3 contracciones para que pueda modificar el cuello uterino. Si no tiene patrón de 3 en 10 y tiene 1 en 10, es que todavía se está iniciando el trabajo de parto, ¿no? La duración, como hemos dicho, que va a ser entre 45 a 60 y es percibida por la paciente. Y la paciente hay que decirle que tiene que medir cuando esté en casa cuánto le mide las contracciones. Nosotros tenemos que decirle a la paciente, señora, cuando tenga usted contracciones cada 10 minutos, en una hora, ¿no? 45 a 60 segundos, inmediatamente viene al establecimiento para poder evaluar. Hay pacientes que le viene la contracción cada 10, cada 15, le dura pues ni 5 ni 10 segundos, pero le duele, ya está yendo al centro y a veces evaluamos y la paciente todavía está en nada y viene a veces a visitarnos, ¿no? Pero cuando se le dice cómo es las contracciones, cómo deben de ser, la paciente inmediatamente acude con lo que uno se ha indicado, ¿no? La actividad uterina, ¿no?, es el producto final de las contracciones que habíamos dicho durante el periodo o durante la frecuencia. Y esto se da en unidades de Montevideo. Lo normal oscila entre 90 a 250 unidades de Montevideo. Este de aquí, que le digo, es el ATME, el punto más alto de la intensidad de una contracción, ¿no? Este es el ATME. Este de aquí, miren, este es el tono basal, que solamente tiene que llegar hasta de 8 a 12 milímetros de mercurio por medio 10. Este es el tono basal que tiene que tener. Entonces, intensidad que llega a 50, el punto máximo, y el tono basal en 8 a 12 milímetros de mercurio. Esto es lo que le dije a ustedes, lo que son los marcadores fisiológicos, que van a empezar justo entre la unión de la trompa uterina con el fondo uterino. Entonces, aquí es donde se cumple la triple gradiente descendente, que es la propagación, la duración y la intensidad. Esto se va de arriba hacia abajo, por eso que le llama la triple gradiente descendente. Triple porque tiene estos 3 componentes: propagación, duración e intensidad. Gradiente porque viene de grado de arriba hacia abajo. Y descendente que va también de arriba hacia abajo. Eso es lo que es el componente de una contracción, ¿ya? Y esto tiene una velocidad de 2 centímetros por segundo. Esta gradiente descendente. 2 centímetros por segundo, ¿ya? Aquí, cuando se inicia,
¿no? Se propaga, ¿no? Por la descendencia de las contracciones que empieza del fondo uterino hacia el cuello, su duración, tanto en su fase sistólica, que es la mayor parte que se inicia en el fondo uterino, y la intensidad de las contracciones que empieza en el fondo uterino y termina en el cuello. En el fondo uterino, las contracciones son más intensas que la del cuello, porque recuerde que el cuello tiene poca fibra muscular. Entonces, al tener poca fibra muscular y al tener el cuerpo y el fondo más fibras musculares, lógico que va a ceder ante esta presión y va a aperturarse el cuello uterino. ¿Ya? Ahora, estos son los parámetros que deben ser normal, ¿no? La triple gradiente descendente en cuanto a su intensidad, duración y su propagación, ¿no? Miren acá, lo que es un parto distóxico, o sea, una distosia de parto, que es al revés, ¿no? Porque no hay una buena concordancia en cuanto a su propagación, intensidad y duración. Acá es lo contrario. Se invierte esta triple gradiente descendente. ¿Por qué? Porque no hay una coordinación entre el fondo para producir las contracciones y el cuello que recibe las contracciones. Se produce lo inverso, que acá se comporta como que hay poca elasticidad, no hay buena contracción y el cuello ¿qué hace? No hace nada, se queda ahí hasta que haya otra fuerza en la cual se le puede ayudar, ¿no? Este es lo que es la triple gradiente descendente inverso. Esto se da en los partos distóxicos. Y acá tenemos lo que son los parámetros cuantitativos de las contracciones que hemos estado viendo anteriormente, pero lo vamos a cuantificar. Miren, en cuánta frecuencia, en 10 minutos hemos dicho que de 2 a 5, mayor de 5, taquisistolia, menor de 2, bradisistolia. En cuanto a su intensidad, se da en milímetros de mercurio de 30 a 50, mayor de 50, hipersistolia, menor de 30, hiposistolia. Duración en segundos, que oscila entre 20 a 90 segundos, mayor de 90, hipercronosia, menor de 20, hipocronosia. En cuanto a su tono, de 8 a 12, mayor de 12, hipertonía, menor de 8, hipotonía. Su actividad uterina, que se le da en unidades de Montevideo, de 60 a 250, mayor de 250, hiperactividad, y menor de 60, la hipoactividad. Ahora, cuando hablamos de distocias, tenemos que hablar de distocias cuantitativas, ¿no? Una de ellos tenemos dos, la hipodinamia y la hiperdinamia. ¿Qué es la hipodinamia? Se diagnostica cuando la intensidad de las contracciones es menor de 25 milímetros de mercurio. La frecuencia es menor de 2 contracciones en 10 y su actividad uterina es menor de 50 unidades de Montevideo. Entonces, ¿cuáles son las causas de una hipodinamia primaria? Tenemos lo que son las partes hormonales, psicógena, mecánica y anatómica. Si hablamos de la parte hormonal, se debe a una producción inadecuada. ¿De qué? De la oxitocina, pues, ¿no? Recuerde que la oxitocina, ¿de dónde sale? Sale de la hipófisis, de la región posterior, o sea, de la neurohipófisis. Cuando hay una inadecuada producción, una inadecuada secreción de oxitocina, no baja como debe de ser, entonces el útero no empieza a producirse pues la despolarización, ¿no? De la membrana para que se libere el calcio y el complejo actinomiosina se una, produciendo la contracción. Como no hay una buena producción adecuada, hay una inadecuada o ineficiente producción de oxitocina, se produce lo que son las hipodinamias, disminución de las contracciones o también se le llama disminución de la dinámica uterina. Otra causa es la psicógena. ¿Se debe a qué? A que hay secreción
exagerada de la adrenalina. ¿Qué tiene que ver eso? La adrenalina te va a producir un relajamiento. Entonces, no va a producir la contracción. Entonces, ¿qué conlleva que se produzca la hipo? La mecánica. ¿Por qué? Porque aquí en el útero puede haber una deficiente formación de bolsa, que esto hace que las bolsas se sobredistiendan y al sobredistenderse, al momento de producir las contracciones, no se va a poder, porque hay algo que lo está oponiendo. ¿Ya? Y si hablamos de la parte anatómica, a eso se debe lo que es la presencia de los miomas. El mioma es una tumoración sólida, dura, que al momento de que se produzca la contracción, si hay un mioma ahí, no va a producir contracción adecuada, porque como no es duro, no, va a impedir esa contracción. Entonces no va a haber los cambios que se requiere para un parto tóxico. Por eso que a las pacientes a veces se le explica, dependiendo también de la localidad del mioma. Si tiene un mioma suceroso y mientras no afecte la contracción, tranquilamente puede hacer. Pero si es un mioma mayor de 5, va a producirse pues una disminución de las contracciones. Si es un mioma de medio centímetro o 1 centímetro, podría, ¿no? Quizás producir el trabajo de parto, pero cuando son miomas grandes, no se puede dar la facilidad del parto vaginal, porque corre el riesgo de que se pueda distorsionar. ¿Qué significa distorsionar? Que nos pueda dar implicancia en el trabajo de parto. Tenemos lo que es la hipodinamia secundaria, en la cual, ¿a qué se refiere? A que hay un agotamiento de la fibra uterina. La fibra uterina, en la parte muscular, hace que se produzca la contracción para que pueda dilatar, pero no puede, la fibra se cansa, hay un cansancio muscular y también se producen lo que son las hipodinamias como causa secundaria. Y la otra es el obstáculo mecánico por la famosa DCP o desproporción cefalopélvica. Quiere decir que, por decir, puede que la cavidad no se esté encajando, no esté entrando a la pelvis verdadera o al orificio de la pelvis y se esté yendo oblicuamente, puede ser en el lado derecho o puede ser en el lado izquierdo. Otro es que la cabeza fetal mida más de 95 milímetros y no pueda descender. A eso se le llama desproporción cefalopélvica, que no hay una buena compatibilidad de la cabeza fetal con la cavidad pélvica. Eso se diagnostica justo en el trabajo de parto. No entre el anteparto, ni preparto, ni prodromo, ni nada. Esto se diagnostica dentro del trabajo de parto. Y nos vamos al otro extremo, lo que son las hiperdinamias, cuando el número de contracciones es mayor de 5 en 10, su intensidad mayor de 50 y la actividad uterina es de 250 y su tono uterino mayor de 12 milímetros de mercurio. Entonces tenemos lo que es la hiperdinamia primaria. En lo que es la hipodinamia primaria, recuerden, había 4, las hormonales, las psicógenas, las mecánicas y la anatómica. Acá solamente va a obedecer a 2 componentes. Uno, que es la excitabilidad de los centros nerviosos del útero, donde va a ver los receptores para ¿quién? Para la oxitocina. Y la otra es la mayor, sí, la mayor neurosecreción neuro, porque viene de la parte de la neurohipófisis, o sea, en la parte posterior de la hipófisis. Entonces, cuando hay un aumento exagerado de la oxitocina, entonces las dinamias uterinas o las contracciones van a ser mayor de 5. A eso se le llama la hiperdinamia. Y la secundaria es que hay una administración inadecuada, o sea, es lo opuesto de la hipodinamia, que la hipodinamia era la manera inadecuada de que la oxitocina en sí de la hipófisis secrete. Acá hacemos lo contrario, ¿no? Aquí es una administración de oxitocina adecuada. O sea, si yo veo que un trabajo de parto, el estándar es 3 en 10,
y está en 9. Y yo que por querer hacerlo rápido, ¿no? Que me quiero ir, hay cambio de turno, le aumento 4 gotitas más, 8 gotitas más. Entonces, en vez que siga ese patrón de 3 en 10, me llega a 5 en 10 o 6 en 10 y me produce la hiperdinamia. Y me puedo ir incluso a una hipertonía y puede romperse el útero. Entonces, como causa secundaria de hiperdinamia, la administración inadecuada de oxitocina. Y lógico, si hay administración adecuada, el feto hace que tranquilamente vaya descendiendo. Si yo lo apuro, en vez de que él baje normalmente como debe bajar, baja apuradamente y comienza a irse a un lado, a otro lado y no encaja dentro de la cavidad pélvica y le ocasiono un obstáculo inadecuado de oxitocina, el famoso DCP, proporción cefalo. Ahora, en variaciones de contracciones durante la gestación hay varias contracciones que se producen pues percibidos en una mujer. En las primeras 30 semanas su actividad uterina es menor de 20 unidades de Montevideo. Su baja intensidad es de 2 a 4. A veces son imperceptibles en la mujer. ¿No? A esto se le llaman contracciones de Álvarez y Caldeiro. Pero hay otras contracciones, las famosas que son de Blasto-His, que sí tiene una intensidad variable, ¿no? De 5 a 25 milímetros de mercurio y una frecuencia de 1 en 10. Ahí las pacientes lo perciben, pero mientras que esto no haya un desorden, no me va a ocasionar cambios, porque si me ocasiona cambios, esta contracción aumenta lo que le estoy diciendo, estaríamos presentes ante una amenaza de parto pretérmino. ¿Están viendo la diapositiva, chicos? Creo que se ha congelado. Sí, doctor, pasó tipos de contracciones. Ya. Okay. Y aquí lo que estamos hablando, mire, en la etapa inicial de las 10 semanas de gestación hasta las 20 semanas se registran contracciones pequeñas, esto se llama contracciones es de muy baja intensidad, a veces como le dije, no son percibidas por la paciente, ¿no? Y esta tiene una duración, como le digo, no mayor de 4 milímetros y dura pues entre 2 a 3 segundos. Cuando son las de Blasto-His que sí lo perciben las pacientes, esto se produce a partir de las 28 semanas. Son pequeñas contracciones que llegan a 10 milímetros de mercurio, pero que no produce cambios cervicales, ¿no? Porque son contracciones que llegan a 25 milímetros de mercurio. Recuerden que a partir de 30, 50 ya puede comenzar a modificarse. En cambio, esto no. Ahora, ¿por qué se produce estas contracciones? Porque en el área del mayor del útero a veces hay pulsos o marcapasos que pueden incluso estimular, pero felizmente que son de poca intensidad. A esto se le llama contracciones de Blasto-His que se inicia a las 28 semanas y de Hermógenes Álvarez que se inicia entre 10 a 28 semanas de gestación. En esta no lo percibe la paciente y en esta sí lo percibe la paciente. Y vamos a tener, mire, en un trabajo de parto, miren cómo está acá, ¿no? Cuando hay aumento de la intensidad y frecuencia de contracción de Blasto-His, esta se ocupa una mayor porción en el miometrio, pero que no hay cambios cervicales. No, no hay. Por lo tanto, el cuello no está borrado ni tampoco está dilatado. Por ejemplo, ¿qué significa borrarme? De aquí para acá mide 3 centímetros. Orificio cervical interno, orificio cervical externo. Este es el tercio superior de la vagina. Acá no hay cambios, no hay borramiento. Y miren acá, cuando ya empieza el trabajo de parto, a las 48 horas, las contracciones se van intensificando, empezando de 20 a 30 hasta llegar a 50 y los intervalos van de 5 a 10 minutos y esto ocurre entre 2 a 4 contracciones en 10 minutos. Cuando hay 4 contracciones o 5 en 10 minutos, miren cómo ya el cuello de aquí que no estaba borrado, aquí ya se borró. En un trabajo de parto, los cambios cervicales de una gestante
primigesta y de una gestante multigesta son diferentes. Mientras que en la primigesta, ¿qué significa primigesta? Que la primera vez que sale gestando, primero, ¿qué va a pasar en los cambios cervicales? Primero, el cuello borra, ¿no? ¿Por qué borra? Porque se desaparece. O también se le llama, se incorpora, ¿no? Empezando de 0, 25, 50% borrado. ¿Qué quiere decir? Que este que mide 3 centímetros, si hablamos de 50 centímetros que está borrado, va a medir 1.5 centímetros. Pero cuando ya avanza y llega a borrarse por completo hasta ponerse como el pabellón auricular del lado superior del cartílago que tenemos de ese grosor, quiere decir que ya se ha borrado al 100%. Y una vez que se ha borrado, recién empieza a dilatar. Ese en una paciente primigesta que recién va a dar por primera vez. En una multigesta, ¿qué pasa? Paralelamente, estos dos componentes se modifican. Va borrando o incorporando y a la vez va dilatando. Por eso que una multigesta su parto es más rápido que una primigesta por este tipo de mecanismo, ¿ya? Y una vez que ya se produce bien acá la primera parte de lo que es el periodo de dilatación, y vean que su tirotirina ya llega a 90, ¿no? Entonces comienza ya la primera fase o el primer periodo que es la dilatación, que empieza de 0 y comienza a dilatar a 10. Y una vez que ya viene el segundo periodo, que es el periodo expulsivo, en la cual sale, ¿no? El efecto. Al salir el efecto, tenemos 5 a 10 minutos para que se produzca el tercer periodo, que es el periodo de alumbramiento, ¿no? Estos son los tres mecanismos de trabajo de parto: periodo de dilatación, periodo expulsivo y periodo de alumbramiento. Esto se produce en el parto, luego viene el alumbramiento, que es aquí la expulsión de la placenta, y luego viene lo que es la etapa de perpuerio. En la etapa de perpuerio, a pesar que ya el feto ha salido, se van a producir las contracciones. ¿Para qué? Para que el útero se vuelva a su posición normal. A eso se le llama entuertos uterinos, o también le llama involución uterina, ¿no? ¿Por qué? Porque está el útero, lo que ha crecido, tiene que volver a su estado normal. Y eso dura en la etapa de puerperio desde de las primeras horas del alumbramiento hasta las 42 días o 6 semanas, ¿no?, que produce esta etapa de puerperio. Bien, si creo que se me ha adelantado, creo, no, está bien, ¿no? Ya. Bien, un mensaje para ustedes, chicos. Se darán cuenta de lo que hoy parece un sacrificio, va a tener siendo el mayor logro de su vida. Muy bien, gracias. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Están ahí? Sí estamos, doctor, pero al parecer no hay preguntas, todo está claro, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo Movistar? Todo claro, doctor. Muy bien. Si no hay pregunta, entonces ya por terminar la clase teórica correspondiente al día de hoy.